Bueno, y para hablar en el marco de esta Feria del Libro, pues seguimos avanzando, por supuesto, con grandes autores que, además de sus grandes obras literarias, pues nos siguen acompañando a lo largo de este evento. Y es por eso que para contextualizarnos un poco más, tenemos a un gran autor. Se trata de don Heraclio Parra Barona. Don Heraclio, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, mucho gusto, muchas gracias por esta invitación. Qué bonito que estos mensajes vayan para todas aquellas personas que quieran cambiar y que quieran saber algo sobre esta gran ciudad en aquellos tiempos, por lo menos desde los años 40, 50, que son mis escrituras, y de una persona muy importante que dejó un legado muy especial para la ciudad. Bueno, y para eso vamos a hablar de dos obras literarias bastante importantes y una de ellas se trata de don Samuel Albañil, un personaje que además de todo tiene un gran contexto en la historia colombiana, pero especialmente en ese contexto de algunos aspectos de lo que fue la época de la violencia y estos conflictos que acontecieron en nuestro país. Y además de eso, es sobre uno de los grandes personajes que también acompañó grandes eventos también aquí en nuestra ciudad, en la ciudad de Santiago de Cali. Cuéntenos un poco sobre el contexto de este gran libro, don Samuel Albañil. Bueno, don Samuel es un simple albañil, siempre digo la palabra simple. La palabra simple para mí quiere decir pues de que no es una persona de alta alcurnia, no es por otra causa. Él fue una persona que llegó a esta ciudad, a este Valle del Cauca. Él viene de Antioquia, primo hermano de Porfirio Barba Jacob, y trabajó para el poeta Ricardo Nieto, que vivía aquí en el Peñón y le reparaba su casa. Y doña Cecilia es su esposa, que la crió el poeta Ricardo Nieto. Su patrón cuando los años 55, más o menos al 60, fue el poeta Octavio Gamboa. Entonces está lleno de mucha literatura, pero la historia de él comienza prácticamente cuando trabajó en estas obras tan importantes para Cali. Él hizo las molduras del Teatro Jorge Isaac, hizo las molduras del Alférez Real y muchas obras. Construyó cosas aquí en la Avenida Colombia, trabajó para el municipio en tiempos de violencia, pero como un albañil, a sueldo, y con eso levantó su familia. Y hizo los acueductos, le dio temple a los postes en concreto, que ese fue un éxito para la CBC, porque ningún ingeniero pudo con ese problema, y él le dio el temple a esos postes, y él dijo, le voy a dar la vuelta a la ciudad, y le dio la vuelta a todo el país y a muchos países por su sabiduría. Y fue un hombre muy honesto, muy leal, enseñaba, y tenía sus costumbres, pues como todo ser humano, el licor que le gustaba mucho, sí, pero sin pasar de esos méritos, pero un gran maestro que enseñó muchas cosas a la ciudad. Pues, don Heraclio, muy interesante, y en medio de todo este contexto también usted nos habla de ese gran legado, pero ¿cómo surge esa motivación, cómo surge esa idea de hablar de un simple albañil tal y como usted lo menciona? Pues porque el legado que dejó muy grande por las obras que hizo. Este río Cali le puso rompeolas para que no se dañaran las murallas, y esa fue idea de él, pero calladito, porque como él era liberal, y entonces un liberal que iba a trabajar con el gobierno, entonces él trabajó camuflado porque necesitaba ganarse sus pesos para sostener su familia. Esas pérgolas que tú ves aquí, que eran como unas sombras, esas él las reparó y les completó a la Avenida Colombia, y hizo los acueductos de Buga, de Tuluá, y toda esa época que fue pasando por la cruel violencia, como el 10 de mayo, en la época del 10 de mayo del 57 estaba haciendo los tanques del acueducto de Río Cauca. Él remodeló el acueducto San Antonio, porque sabía mucho de acueductos. Claro. Lo mismo el acueducto de Tuluá y el de Buga, que mi libro lo especificó muy bien. Y pasando sus años, él fue a los Estados Unidos porque ya los hijos grandes viajaron, lo llevaron, estuvo allá y allá también trabajó
y luego regresó y volvió y trabajó inclusive el parque del barrio que llamamos Periquillo en aquel tiempo, entonces que ahora es Villa del Sur. Okay. Ese parque lo hizo él en los años 84, 85. Ya en los años 90, ya su enfermedad lo fue llevando al caos y en el año 98 falleció, pero quedó ese legado tan grande, e inclusive de honestidad, porque era muy honorable. Fue una persona que no aceptó sobornos de ninguna clase. Sí. Bueno, entre tanto, contextualizándonos en este marco tan histórico de lo que fue la Colombia del siglo XX, y además de todo esto con personajes tan importantes que han dejado un legado totalmente destacable como lo fue Don Samuel el Albañil. Y bueno, aparte de este libro y esta obra literaria que ya usted nos contextualiza, también tenemos otra obra para reflexionar. Se trata de La clave del éxito no existe, solo portarse bien, una nueva filosofía en donde usted nos lleva también al tema de la reflexión. Háblenos un poco más sobre cómo surge esta idea y bueno, qué podemos encontrar en esta obra. Bueno, hasta ahora ese libro lo saqué hace unos 7, 8 años y hasta ahora nadie me ha dicho de que no tengo la razón. Póngale cuidado. ¿Por qué? Porque éxito sí existe, pero clave no existe. No nos atengamos a que recemos, que ahorremos, que tampoco sirve. El ahorro no sirve para el éxito. ¿Por qué? Porque el ahorro es una prevención para cuando uno lo necesita, tiene que tomarse eso que se ha ahorrado para solucionar problemas. Entonces, nosotros no podemos pensar que el ahorro nos va a llevar a la riqueza o al éxito. No, esa es una cosa suplementaria para que no pensemos de que no gastemos esto porque no podemos ahorrar. Lo que uno tiene que hacer, la clave que no existe para el éxito es portarse bien en la vida. Tú te portas bien, terminas bien, por encima de adversidades. Y tienes que afrontar tu vida de acuerdo a tus capacidades. Mide tus capacidades y asimismo, de esa forma tienes que vivir. No puedes aspirar a pasar por encima de los demás, que porque quieres ser más poderoso, si no tienes esos genes, no los tienes, no tienes esas energías. Aquí hablo por qué los ricos, por qué fracasan, por muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se hacen bien y entonces eso lleva a un fracaso. Bueno. Hasta nombro ciertas riquezas de ciertas personalidades que se portaron bien y todo eso, pero viene un legado, para él un legado, pero para el resto de sus generaciones no saben conservar esos esfuerzos tan grandes, ni esos progresos, que yo cambio la palabra éxito por la palabra progreso, porque es mejor progresar. Si tú te ganas un centavo hoy, eso es progreso, porque algo hiciste. Entonces, pero no es el éxito, porque no hay forma, hay que ir más allá, sino poco a poco ir cosechando, aprendiendo, capacitándose, comenzar. Aquí hablo a los estudiantes, a los profesores, hasta a los presidentes. ¿Qué le digo ya a los presidentes? ¿Qué le digo a un presidente? Que haga las cosas bien. Sí. Si hace las cosas bien, las cosas salen bien. Y hay una frase al final. Hay una al principio que dice: no pretendo cambiar al mundo, sino al hombre. Porque cambiando al hombre, cambia el mundo. Cada hombre que cambie es un mundo. Si lo hubiéramos comenzado a principios de este milenio, hace 25 años, esa juventud de ahora sería un país en paz. El mundo entero estaría en paz, porque se había acabado con mucha maldad. Bueno, el portarse bien, tal y como lo dice don Heraclio Parra, es uno de los puntos más importantes. La reflexión que nos deja a lo largo de esta obra literaria y que acabamos de contextualizarnos en dos puntos tan importantes.